hablar del mecanismo de acción. Entonces les traje este dibujito para recordarles, porque bueno, a mí se me olvidan bastante en dónde es el sitio de acción de cada antibiótico de acuerdo a pues, su mecanismo de acción. Entonces, digamos, acá están los que van a actuar de acuerdo en la síntesis de la pared, acá están los que actúan en la unidad 50S o en la unidad 30S del ribosoma, y la rifampicina, que les quiero mostrar que prácticamente está solito en ese grupo, es un inhibidor de la RNA polimerasa. Entonces, ¿cómo hace? Cómo su mecanismo de acción se fija de manera específica a la subunidad beta de la ARN polimerasa. Es la porción que es dependiente del ADN de los bacilos y de las bacterias. Así va a inhibir la actividad y suprime la iniciación y la formación de las cadenas de ARN. Entonces, al inhibir la RNA polimerasa, que es la dependiente del DNA del bacilo, se forma un complejo enzima-fármaco que suprime, como ya les contaba, el comienzo de esa formación catenaria de la síntesis del RNA, inhibe las RNA que son también dependientes de virus y las transcriptasas inversas. Entonces esto nos lleva a una inhibición de la síntesis que también conlleva la inhibición de la síntesis de proteínas, y al no haber proteínas pues lleva a la muerte celular. Les quería traer esta tablita donde está la actividad antibacteriana de la rifampicina, lo que sea la concentración mínima inhibitoria de acuerdo a lo que se ha visto in vitro. Entonces acá pueden ver que la concentración más bajita pues es la del Mycobacterium tuberculosis. Por algo es lo que hablamos ahorita, que es mucho más activo en las micobacterias que en las micobacterias, que en otro tipo de bacterias que requiere concentraciones más altas, por ejemplo, como en el Mycobacterium avium. Ahora sí, hablando de la farmacocinética, lo tomé más de estos dos artículos, que es de que hace un recuento de la farmacocinética de la farmacodinamia en adultos y en niños, que es de la revista Tuberculosis del año 2012, y de este artículo que es del International Journal of Pharmaceutics, que habla de la evaluación del efecto del rifampicina y su efecto en las membranas biofísicas. Entonces, por vía oral tiene una biodisponibilidad cercana casi al 90%, se absorbe muy bien, tiene lo que se hablaba es que a dosis de 600 miligramos proporciona un nivel máximo aproximadamente a las 2-4 horas ya de 7 a 8 miligramos por litro. Lo que se ha visto con este fármaco, él sufre una desacetilación por las enzimas hepáticas, y su administración repetida induce que cada vez más se produzca la desacetilación. Entonces, a una primera dosis que puede tener, ya les voy a contar, las primeras dosis, ya nos volvemos, las primeras dosis que aproximadamente tienen 6 horas el pico máximo a la semana, se puede producir más o menos a las 12 horas, porque cada vez va a haber más desacetilación a nivel de las enzimas hepáticas. La vida media está aproximada de 1.5 a 5 horas, y alrededor del 60 al 90% se une a proteínas. Entonces, por eso, si hay alimento, interfiere en la velocidad y en la intensidad de la absorción. Se ha hablado de que puede disminuir la concentración pico hasta un 36% en caso de que haya alimento en la luz, por lo que se le debe indicar al paciente que haya un intervalo entre la administración y el consumo de alimentos de aproximadamente 2-3 horas. Su distribución, como hablábamos ahora con el doctor, difunde libremente a los tejidos y a los líquidos corporales por su conformación, atraviesa la placenta y la barrera hematoencefálica, y lo que se ha visto es que la concentración de líquido cefalorraquídeo es mínimo, pero si existe inflamación meningia que aumente
el paso de la molécula puede aumentar casi hasta el 50% de la concentración plasmática, va a estar en el líquido cefalorraquídeo. Se ha visto que alcanza concentraciones terapéuticas también en bilis y orina, por lo cual si hay infección a nivel urinario va a también ser muy efectivo. Entra la circulación enterohepática en su metabolismo, entonces tiene un grupo éster que rápidamente se hidroliza por las esterasas en la bilis, sufre desacetilación en el hígado, lo que les estaba comentando ahora, y se convierte en 2.50 desacetilrifampicina, que es activa también es también bactericida. Alrededor de las 6 horas alcanza un 90% de su metabolismo. Tiene una inducción enzimática que es de todas las que están, de las enzimas que se acoplan al citocromo P450, ahora les voy a decir específicamente de cuáles. Su administración repetida acelera el aclaramiento, entonces a medida que voy dándole más dosis al paciente, aumenta la velocidad del metabolismo y la velocidad de la excreción, entonces la semivida va a ascender aproximadamente de 2 a 5 horas a menos de 2 horas a las 2 semanas de administración del medicamento. Se elimina en gran parte por la bilis en la forma que ya les comenté, desacetilada, y del 7 hasta el 50% de la forma original se puede eliminar inalterada de forma renal y de forma también biliar. El 30%, más o menos hasta el 35% de su expresión es en orina y el 60 al 65% es en heces. Lo que se ha visto es que una vez desacetilado no se puede reabsorber de los intestinos. In vitro se ha visto que la probenecida disminuye su excreción y la isoniazida incrementa la semivida de la rifampicina en los pacientes que son acetiladores lentos porque interfiere en su metabolismo. La aplicación terapéutica de la rifampicina entonces está indicada en la tuberculosis, en infecciones por ciertas micobacterias atípicas y en la lepra. Se ha visto y se ha estudiado ampliamente en asociación con vancomicina para infecciones por estafilococo resistente a meticilina y en infecciones por legionela asociado a eritromicina. Encontré en uno de los artículos de la revisión en donde nos decía de qué bacterias realmente va a tener actividad, de las micobacterias. Entonces típicamente para el manejo de tuberculosis y enfermedad de Hansen, como se conoce en el mundo de la lepra, se usa además para el manejo del tuberculoma, aunque lo encontré realmente en poquitos artículos, que es la complicación posterior a la aplicación de la vacuna de la tuberculosis. En tuberculosis debe usarse en asociación con isoniazida, tambutol, piracinamida o streptomicina, ya que la evolución y la forma en que hace resistencia es muy rápida si está administrado en monoterapia. Al administrarlo de forma combinada disminuye la resistencia, ahorita les explico cómo, y en la lepra debe usarse en combinación con dapsona o clofazimina. Otras bacterias que se ha visto que tienen que son sensibles es el estafilococo meticilino resistente. Encontré que debe usarse en combinación con ácido fusídico o vancomicina, incluyendo en osteomielitis e infecciones de articulación protésica. En terapia profiláctica para Neisseria meningitidis, ya que no debe usarse en tratamiento, solo en terapia profiláctica, porque a pocos días del tratamiento ya generan resistencia, entonces solo debe usarse para terapia profiláctica. En infecciones de algunas especies de listeria, Neisseria gonorrea, Haemophilus influenza y Legionella pneumófila, se puede usar si se ha hecho una prueba de sensibilidad o un antibiograma previo al inicio, ya que no se recomienda iniciarlo sin tener la prueba de que las bacterias son sensibles a la rifampicina.
Algunas familias de enterobacterias, Acinetobacter y Pseudomonas ya son intrínsecamente resistentes a la rifampicina. Se ha usado de forma muy amplia pero poco exitosa en combinación con la anfotericina B para intentar el tratamiento de meningoencefalitis por Naegleria fowleri, y se puede usar como monoterapia, pero como ya les había dicho, en pocos días y como profilaxis para meningitis. Si puede usarse o no en terapia contra virus, se ha visto que es efectiva contra la familia de Vaccinia virus. Esta es su dosificación, que la encontré junto con los principales fármacos antituberculosos. Hay distintos regímenes, puede usarse cada 24, 2 veces por semana o 3 veces a la semana. En adultos se recomienda aproximadamente de 600 miligramos vía oral, no importa si se da cada 24, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, van a ser 600 miligramos por kilo. Solamente va a cambiar la combinación en la que debe. No es por kilo, ¿no? 600 miligramos. 600 miligramos, perdón. Los 10 son los 10 miligramos por kilo. Y esta es la máxima en 24 horas, que serían los 600 miligramos. En los niños encontré que no debe darse en miligramos por kilo, sino de acuerdo al área corporal, porque los niños, cuando son más pequeños, la absorción de la rifampicina está más limitada, entonces ellos requieren una dosis de acuerdo al área de superficie corporal más alta que los adultos. Entonces se vio que al darla de acuerdo a miligramos por kilo, la dosis se iba a quedar corta, mientras que si se daba de acuerdo por superficie corporal, acá podemos ver la diferencia. Si estábamos dando 20, acá estábamos dando 27 miligramos por kilo. Y alrededor de los 35 kilos ya más o menos se estabiliza la absorción en los niños y ya puede darse alrededor de los 10 miligramos por kilo que se da en el paciente adulto. Las precauciones, que creo que es lo más importante de la rifampicina, entonces lo primero es el monitoreo. Siempre hay que tomar valores iniciales de enzimas hepáticas, bilirrubinas, cuadro hemático y un conteo de plaquetas. Solo se ha visto que no es necesario en pacientes pediátricos, a no ser que en ellos se sospeche falla hepática o que ya se tenga sospecha de complicaciones a largo plazo. En embarazo, según la CDC, se ha considerado como categoría C, lo cual es seguro. En la lactancia se ha visto que se excreta en leche, pero no produce efectos tóxicos en el lactante, según la CDC. Y según la Asociación Americana de Pediatría, ellos también lo consideran compatible con la lactancia. Una clasificación C es, de todas formas, riesgo-beneficio, ¿no? Porque no es tan seguro. Sí, no hay muchos estudios, entonces toca evaluar riesgo-beneficio. Si no hay otra terapia, pues utilizarla, pero bajo el riesgo de que puede existir algo de teratogenicidad. En pacientes con disfunción hepática, encuentra que solo se debe dar en caso de necesidad estricta y bajo la vigilancia médica de las enzimas hepáticas y del daño hepatocelular aproximadamente cada 2 a 4 semanas. En diabetes debe usarse con precaución porque puede dificultar el manejo de la enfermedad. La inducción enzimática entonces puede aumentar el metabolismo de sustratos endógenos como las hormonas adrenales, las hormonas tiroideas o la vitamina D. Debe evitarse, si se administra de forma IV, evitar la extravasación porque se han observado reacciones de inflamación e irritación local. En hepatotoxicidad, entonces, bueno, sí puede producir una disfunción hepática que es notoria. Las fatalidades relacionadas con la ictericia, que es una de las reacciones adversas más frecuentes, ahorita les voy a contar. Las fatalidades son en pacientes que ya tengan una enfermedad hepática diagnosticada o que consuman otros agentes, otros medicamentos que sean hepatotóxicos. Como ya les conté, requiere un monitoreo aproximadamente cada 2 a 4 semanas. Se debe descontinuar la rifampicina si hay signos de daño hepatocelular y debe monitorearse la hiperbilirrubinemia también de forma estricta.
El uso intermitente, como les mostré ahora que hay ciertos regímenes de uso diario, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, según el manufactor del fármaco, no debe usarse de forma intermitente porque aumenta la resistencia y aumenta el riesgo de reacciones adversas, pero según la CDC puede ser usado de 2 a 3 veces por semana, ya que en combinación con los otros fármacos no se ha visto diferencia en la efectividad. En porfiria, se los anoté, su uso se asocia a crisis y exacerbaciones. ¿Qué otras precauciones debemos tener? En la resistencia meningocócica, entonces lo que les contaba ahora, su rápido inicio de la resistencia pues nos restringe el uso solo a portadores asintomáticos, lo cual debe ser solo para profilaxis, entonces no debe usarse en infección activa. La trombocitopenia puede ser algo que puede ocurrir en algún momento, y el efecto reversible se ha visto si se descontinúa una vez se diagnostique la púrpura en el paciente. Si se continúa a pesar de haber diagnosticado la púrpura, se han visto casos de sangrados cerebrales y otros sangrados que han llevado a fatalidades. ¿Cuáles son los síntomas de sobredosis que debemos estar al pendiente? Son el dolor abdominal, los cambios de coloración cutánea. La rifampicina tiene un color natural que es realmente rojizo, pardo, y puede llevar a cambiar por su penetración a todos los líquidos corporales, puede llegar a cambiar la saliva, la sangre, el sudor, el semen o incluso las heces. Entonces hay algunos artículos que encontré que han determinado la dosis tope o la dosis de sobredosis de acuerdo al cambio de coloración de los líquidos corporales que observa el paciente. En los niños es más común ver edema facial o periorbitario. Ya síntomas más severos pueden ser dolor de cabeza, hipotensión, taquicardia sinusal, arritmias ventriculares, convulsiones o arresto cardíaco. Y ya los síntomas ya de falla hepática debido a dosis muy altas pueden ser letargia y aumento del tamaño con sensibilidad. Ya estos son las sobredosis severas que llevan a ictericia rápida y náuseas, prurito, vómito, pérdida de la conciencia, que nos deben hacer sospechar una sobredosis en el paciente. Las interacciones y las reacciones adversas, ahora les contaba que tiene inducción enzimática de la familia del citocromo P450. Las que más comúnmente se ven afectadas son las que les tengo anotadas: CYP2B6, CYP2C8, CYP12-9, 2C19, 2D6, 3A4, 3A5 y 3A7. Prácticamente todas, ¿no? Sí. Todos. Entonces es un inductor enzimático, eso es muy importante. Sí. Muy importante. Porque es cuando vemos que el paciente no se controla la tensión arterial, que convulsiona, ¿cierto? Que muchos antimicóticos no sirven, ¿sí? Que sangran los pacientes o mejor coagulan, depende del fármaco que se esté utilizando. ¿No altera la síntesis de las hormonas esteroideas? ¿Cómo así? Pues una de las hormonas esteroideas, en uno de sus pasos utiliza la CYP para su producción. Creo que es la esterificación del colesterol para pasar a la primera fase de las hormonas. Ese paso eso también lo afecta. Puede alterar, pero, y las hormonas tiroideas también. Sí, ahora como les dije que la inducción enzimática podría aumentar los sustratos endógenos, que eran las hormonas tiroideas, la vitamina D. ¿Pero los disminuye o los disminuye por la inducción? Entonces aumentas el metabolismo de esos porque como va dentro de la cadena de esos sustratos endógenos. Pero induce su metabolismo, disminuye sus concentraciones plasmáticas. Porque induce el metabolismo. Reacciones adversas, entonces vamos a ver fenómenos de competencia entre la captación de bilirrubina y el fármaco en las células hepáticas, que se resuelve a los pocos días. Pueden aparecer unos signos de insuficiencia hepática con aumentos de la TGP, que es más temprano, ocurre más temprano que en el caso de la isoniazida, ya que la mayoría de los fármacos antituberculosos se han visto que producen signos de insuficiencia hepática. Es de mucho mayor riesgo en los pacientes alcohólicos
y se han descrito también síntomas de tipo neurológico como fatiga, somnolencia, cefalea, que les contaba ahora, ataxia, desorientación y falta de concentración, que se asocian más en pacientes con aumento de la dosis. Lo que se ha visto es que la mayoría de los pacientes toleran bien la rifampicina. Al inicio produce molestias digestivas leves, náuseas, vómito, dolor abdominal, y también se ha visto una erupción cutánea leve. En algunos pacientes produce algias musculares, artralgias y calambres. La reacción principal de carácter hepático, que es la que más grave realmente y la que nos debe preocupar, es en las primeras semanas y se conoce como una ictericia asintomática de tipo colestásico por la competencia que veíamos ahora con la captación de las bilirrubinas. Las reacciones adversas se dan más común si la administración es intermitente, como lo reportaba el productor del fármaco, aunque la mayoría de los artículos no reporta. Es un síndrome de carácter gripal que se produce con disneas, sibilancias, la púrpura, leucocitopenia. Rara vez aparecen ya reacciones más severas con hemólisis, hematuria y hemoglobinuria, y ya en estos casos se debe reducir la dosis y si no, suspender la rifampicina. En los pacientes, creo que ya les había dicho, debe indicarse que de acuerdo a la coloración del fármaco y su paso a las membranas puede colorar la orina, las heces, la saliva, el sudor y las lágrimas de un color parecido, rojo anaranjado, y se produce incluso algunas horas de haber administrado por primera vez el antibiótico. Las interacciones entonces pueden darse por aumentar el metabolismo, que como lo decía el doctor, disminuye los niveles de los corticosteroides, los anticonceptivos orales, los anticoagulantes orales, los hipoglucemiantes, la metadona, la digoxina, la quinidina, los betabloqueadores como el propanolol y el metaprolol, los antifúngicos imidazólicos como el ketoconazol y el itraconazol, la teofilina, los antirretrovirales. Se ha visto más con la nevirapina y los inhibidores de la proteasa, que los inhibidores de la proteasa tienen cierta característica que ahora les voy a decir, y los inmunosupresores como la ciclospirina y el tacrolimus. Fármacos que nos aumentan los niveles de rifampicina son el fluconazol, el clotrimazol, la atobacona, la claritromicina, la delavildina, amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir o los inhibidores de la proteasa. Y esto es lo que se ha visto con los inhibidores de la proteasa. Pueden disminuir los niveles por aumentar el metabolismo, pueden aumentar los niveles de rifampicina o a su vez pueden disminuir los niveles de rifampicina. Los inhibidores de la proteasa tienen esa característica.